Desde que tengo memoria, mi abuela siempre habló de la casa vieja como un lugar maldito. Era una estructura de adobe y madera, con ventanas cubiertas por tablones y un techo desvencijado. Parecía ceder bajo su propio peso. Estaba al final de un camino polvoriento en un pequeño pueblo del norte de México, un lugar donde las leyendas parecían tan reales como el aire que respirábamos. La casa había pertenecido a una familia adinerada en el siglo XIX. Sin embargo, la tragedia la había marcado para siempre. La historia más repetida decía que una noche de 1892, toda la familia había desaparecido sin dejar rastro. Los vecinos encontraron los platos servidos en la mesa, la puerta principal abierta y el perro de la familia ladrando sin parar. Nunca se supo qué había ocurrido con ellos, pero la casa cayó en el abandono y con los años los rumores de apariciones y extraños sonidos comenzaron a circular. Mis primos y yo escuchamos estas historias una y otra vez en reuniones familiares, pero nunca les dimos demasiada importancia. Era una tradición, algo que usaban para asustarnos antes de dormir. Hasta que un verano, cuando tenía 14 años, todo cambió. Esa tarde mi primo Luis sugirió que exploráramos la casa. Decía que eran los cuentos para niños y que quería demostrar que no había nada que temer. Al principio, todos dudábamos, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Armados con linternas y una valentía fingida, caminamos hacia la casa al caer el sol. Al llegar, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si el aire estuviera cargado pesado. La puerta principal estaba ligeramente abierta, chirriando con cada soplo del viento. Entramos en fila, iluminando con nuestras linternas el interior lleno de polvo y telarañas. Había un silencio absoluto, roto solo por el crujido de nuestros pasos sobre el piso de madera. Exploramos las habitaciones por una hora. Había muebles viejos cubiertos por sábanas amarillentas, un reloj de pared detenido a las 13:15 y una fotografía rota en el suelo que mostraba una familia de 4 personas. Pero lo más inquietante era la sensación de estar siendo observados. Cada vez que miraba por encima del hombro, no había nada. Pero no podía quitarme de encima esa paranoia. Llegamos al último cuarto, una habitación que probablemente había sido la sala principal. Al encender las linternas, nos quedamos petrificados. Había un círculo de velas negras alrededor de un montón de huesos de animales. Parecía reciente. Luis intentó restarle importancia, diciendo que seguramente eran bromas de adolescentes, pero nadie podía ignorar lo extraño que era la escena. De repente, escuchamos un ruido en el pasillo. Algo o alguien había movido una de las puertas. Apagamos las linternas instintivamente y contuvimos la respiración. El ruido se repitió, y pasos lentos y pesados se acercaban. Sentí un frío helado recorrer mi espina dorsal. Luis se armó de valor y encendió su linterna, iluminando el pasillo vacío, pero los pasos no se detuvieron. En ese momento, algo que no puedo explicar sucedió. Las velas se encendieron solas y un viento helado barrió la habitación, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Una sombra enorme cruzó frente a nosotros, proyectada en la pared, pero no había nadie allí. Corrimos hacia la salida, tropezando y empujándonos en nuestra desesperación. Cuando finalmente salimos, el aire afuera se sintió tan pesado como dentro. Luis intentó decir algo, pero su rostro estaba pálido y sus labios temblaban. Sin decir una palabra, regresamos a casa de mi abuela. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. Cada ruido, cada sombra, parecía traer de vuelta lo que habíamos vivido. A la mañana siguiente,
Mi abuela notó nuestras caras pálidas y nos preguntó qué había ocurrido. Cuando le contamos, su expresión se volvió grave. Nos dijo que nunca debimos haber entrado a esa casa, que había algo oscuro allí que no debía ser perturbado. Durante las siguientes semanas empezaron a suceder cosas extrañas. Luis comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que la figura oscura lo observaba desde una esquina. Una noche desperté al escuchar ruidos en mi cuarto. Cuando encendí la luz, vi marcas en la pared, como si alguien hubiera rasguñado el yeso. Mis primos también comenzaron a sentir que algo los seguía, incluso de día. Una extraña sombra parecía acecharnos. Mi abuela, alarmada, decidió buscar ayuda. Una mañana llegó una mujer mayor conocida como Doña Carmen, una curandera respetada en el pueblo. Realizó una limpieza en nuestras casas, quemando incienso y pronunciando oraciones en voz baja. Cuando llegó a mi habitación, se detuvo en seco. Miró hacia una esquina y dijo que algo había allí. Algo que había venido con nosotros desde la casa. La ceremonia duró varias horas y al final, Doña Carmen nos advirtió que nunca regresáramos a ese lugar. Dijo que lo que había allí no era humano y que había estado atrapado durante mucho tiempo, esperando que alguien rompiera el equilibrio. Desde entonces evitamos siquiera pasar cerca de la casa vieja. Con el tiempo, los eventos extraños cesaron, pero nunca olvidaremos lo que vivimos en ese verano. La casa sigue en pie. Un recordatorio silencioso de que hay cosas que no podemos explicar y que es mejor no perturbar. Aunque han pasado años, a veces me despierto en la noche con la sensación de que alguien está observándome desde la oscuridad. Y en esos momentos, recuerdo las palabras de mi abuela. No todos los lugares fueron hechos para ser habitados. Algunos guardan secretos que es mejor dejar en la paz.